Bienvenidos a este segundo seminario donde voy a intentar ayudaros a construir con éxito o a dar los primeros pasos para construir con éxito vuestro TFG o vuestro TFM. En este seminario quiero empezar a explicaros un poco cómo tenéis que realizar la búsqueda de información para construir vuestro primer índice o borrador de índice, que será el primer paso que tenéis que dar junto con vuestro tutor para empezar a desarrollar el contenido de vuestro TFG. Para ello os voy a explicar cómo podéis buscar información, en qué bases de datos podéis buscar esta información para construir ese índice y empezar a rellenar de contenido vuestro TFG, qué herramientas tenéis disponibles en la Universidad de Córdoba, un poquito, pero muy brevemente, recordaros lo que es la revisión de la literatura o el marco teórico, cómo tenéis que citar. También para aquellos que en el futuro queráis seguir avanzando en vuestras competencias realizando este tipo de trabajos o competencias investigadores, qué son los gestores bibliográficos y cómo os pueden ayudar, y también muy brevemente algún indicador bibliométrico para saber cuál es la calidad de los documentos que vosotros estáis utilizando. Bueno, comencemos. Una vez que tenéis claro cuál es vuestro tema, ya tenéis que empezar a realizar búsquedas. A mí me gusta comenzar este tipo de seminarios con esta frase que tengo aquí. Copia de uno igual plagio, copia de mucho igual investigación. Porque sintetiza un poco lo que tenéis que hacer al principio. Ni mucho menos vamos a copiar, ni vamos a plagiar, pero vamos a ir cogiendo contenido de varias fuentes para construir algo nuevo, propio, nuestro, que va a ser nuestro trabajo, que va a ser el resultado de nuestro esfuerzo investigando otras fuentes que nosotros vamos a presentar al lector para que le sirva de utilidad. Os vais a convertir, aunque no queráis, fijaros lo que os digo, aunque no queráis, en pequeños expertos de un tema particular. Vosotros vais a saber más que nadie del tema que habéis elegido. Bueno, más que nadie no, pero más que el resto de las personas que lo van a leer de vuestra clase. Con todo esto vais a conseguir hacer un trabajo original y que os va a servir a vosotros y también a otras personas de otros cursos, por ejemplo, de años siguientes que quieran trabajar sobre el mismo tema que vosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar por buscar información. Para ello, tenéis que leer también. ¿Dónde vamos a buscar esa información? Bueno, pues la Universidad de Córdoba pone a vuestra disposición un montón de bases de datos. En este enlace las tenéis ordenadas alfabéticamente. ¿Vale? Fundamentalmente os voy a decir que hay dos que son las mejores desde un punto de vista académico, pero son las mejores porque contienen investigaciones antiguas y recientes de documentos que han pasado por una estricta revisión y son muy buenos. Esas son la Web of Science y Scopus. Pero ojo, os advierto que en Google Scholar o en Google Académico también podéis encontrar todos los artículos que están en estas dos bases de datos. Entonces, como de manera supletoria, podéis utilizar directamente Google Académico si no estáis desde la facultad o resulta bastante complicado entender cómo funcionan estas dos bases de datos, aunque ya os digo que son muy intuitivas. Muy bien, pues esos documentos, esos artículos científicos están dentro de revistas. Normalmente cada uno de los documentos que encontréis en Google Scholar va a estar publicado en alguna revista. En la biblioteca tenéis acceso a esas revistas y a más documentos. Y también os quiero animar a que uséis la biblioteca, tanto física como electrónica. Y física, por ejemplo, para consultar a las personas que están en biblioteca cómo tenéis que realizar búsquedas o si tenéis algún problema sobre algún tema, aparte de a vuestro tutor, también podéis vosotros mismos ir a biblioteca y preguntar, puesto que las personas que están allí saben muchísimo sobre buscar artículos y documentos que pueden servir para vuestro TFG. Uno de los primeros pasos que yo les suelo pedir a los alumnos que tutorizo cada año es que busquen alguna tesis doctoral o algún trabajo TCG o TCM de años anteriores sobre el tema, directamente relacionado sobre el tema en el que yo quiero trabajar. El año pasado, pues por ejemplo, tutoricé
un trabajo fin de grado sobre economía sumergida. Buscamos varios trabajos previamente para ver los apartados que ellos habían considerado, que las personas que habían realizado esos trabajos anteriormente habían considerado como relevantes para hacernos una idea a la hora de construir ese primer índice. Entonces, ¿por qué no vamos a consultar lo que han hecho otros? O también les recomiendo a las personas que tutorizo que utilicen repositorios para buscar estos trabajos. Por ejemplo, en la UCO tenemos el repositorio Elvia, donde se depositan tesis doctorales, TFG, TFM de otros años. También el Ministerio de Educación tiene a nuestra disposición la base de datos TESEO, donde se pueden consultar tesis doctorales. Y como no nos vamos a olvidar de San Google para búsqueda rápida. Por ejemplo, yo pongo el tema o TFG influencer.pdf y me salen una serie de documentos, ¿vale? Pues esos tres recursos son fundamentales. Acudir a trabajos previos, acudir a revistas de investigación o artículos científicos que puedo recuperar de Google Scholar y también hacer búsquedas en nuestro queridísimo San Google, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pantallazo de lo que es Elvia. En la sección de trabajos académicos podéis consultar un montón de trabajos que se han depositado previamente. El vuestro, el año que viene, se depositará y estará en Elvia también, ¿vale? Luego, en la base de datos del Ministerio podéis buscar por título, poniendo en el título el tema relacionado con vuestro trabajo, a ver cuántas tesis se han hecho y no tenéis que tenerle miedo a una tesis, porque evidentemente vosotros no vais a hacer una tesis, pero podéis ojear los índices de esas tesis y encontraréis seguro algunos apartados que os pueden facilitar muchísimo vuestro trabajo, sobre todo al principio, ¿vale? Otro recurso adicional, y nada despreciable, sobre todo en este tipo de trabajo, sobre todo si son más profesionales, más estudios de caso, por ejemplo, o queréis profundizar en alguna empresa o en algún producto, pues por ejemplo podéis acudir a la Cámara de Comercio, que tienen un montón de informes, ¿vale? De carácter general, que pueden servir también para construir determinados apartados. O, si necesitáis datos de actualidad, acudir al Instituto Nacional de Estadística, datos sobre demografía, datos sobre el paro, creación de empresas, depende de vuestro tema, pero es una fuente muy fiable y que puede servir sobre todo para poner determinados datos en la introducción o en las conclusiones o en determinados apartados del trabajo. ¿Vale? ¿Qué más recursos podéis utilizar? Bueno, pues también os recomiendo para aquellos que queráis profundizar en productos mercados, pues la página o incluso en la internacionalización, la página del ICES, ¿vale? La página del ICES tiene un montón de resúmenes, de informes, a veces os tenéis que registrar, pero esos registros son gratuitos y ya os permiten acceder a bastante información para obtener algún informe que pueda venir bien. Y si tenemos claro vuestro tema, fijaros, yo que investigo o que hago muchos trabajos sobre videojuegos o sobre plataformas de transmisión en streaming, pues muchas veces voy a la Asociación Española de Videojuegos, buscar asociaciones o corporaciones que están relacionadas con vuestro tema de investigación o vuestro trabajo y ver si tienen algún tipo de informe en su página web o algún dato que os pueda servir, ¿vale? Muy bien. También otro recurso adicional es consultar noticias de prensa. Con noticias de prensa en Google podéis encontrar periódicos. Pero fijaros, debéis tener un poquito de cuidado, sobre todo a la hora de utilizar esos recursos, de redactarlos en vuestro trabajo, puesto que muchas veces encontramos titulares con distintas cifras o con distintos datos. Fijaros, esta noticia la utilicé yo en el artículo de investigación y era que un niño empezó a hacer donaciones al conocido influencer y creador de contenido Rubius, ¿vale? Fijaros, tres cifras distintas en la misma noticia. Bueno, pues tenéis que ser habilidosos, contrastar un poco esta información, por ejemplo, visitando el canal del propio influencer, ¿vale? O sea que tenéis que tener cuidado un poco con la información que obtenéis. Muy bien. Os recuerdo también que
en Internet vais a encontrar muchísimos datos de muchísimas fuentes y aquí os he puesto una serie de tips que yo considero adecuados para que tengáis cuidado a la hora de utilizar fuentes de Internet. Por ejemplo, si me quedo principalmente con el 3, si la página no cita sus fuentes, de dónde ha obtenido los datos, ya no me va a resultar fiable. O si no podemos verificar esa información en alguna otra fuente, ¿vale? Esto es una serie de tips que os pongo ahí para que tengáis cuidado con la información que obtenéis. Un momentito porque os voy a enseñar, porque esta información que vais a buscar tiene un objetivo. El primer objetivo es construir un borrador. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar un borrador de años anteriores. Fijaros, este borrador es de un trabajo fin de grado y también lo utilizamos para un trabajo fin de máster, compañeros distintos, hicimos borradores distintos. Una vez que habíamos empezado a leer, pues pusimos aquí nuestra introducción, donde utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística para destacar la importancia del tema. Este trabajo era sobre consumo, los objetivos del trabajo era los hábitos de consumo de vehículos eléctricos en nuestro país y si las subidas de la luz estaban afectando a la compra de vehículos eléctricos. Entonces planteamos, como dije en el primer vídeo, un índice desde lo más general a lo más específico, ¿vale? Después de la introducción donde decimos la importancia del tema, justificamos por qué lo elegimos y planteamos los objetivos y luego la redactamos al final, simplemente nos quedamos con los objetivos, construimos la segunda parte que es la más importante, el marco teórico, ¿vale? Empezamos a leer, empezamos a hacer búsquedas, buscando otros trabajos, buscando otros artículos, nos dimos cuenta que teníamos que hablar de la movilidad y el medio ambiente en general, ¿vale? Y conseguimos distintos apartados de otros trabajos y conseguimos distintos artículos que podíamos meter en este primer apartado. También pensamos y consideramos, después de haber leído y después de haber realizado búsquedas, que teníamos que hablar de las ventajas y desventajas también de la movilidad eléctrica. Fijaros, al principio solo redactamos estos primeros puntos que están en color amarillo, ¿vale? Ese fue nuestra primera aproximación. Y luego nos fuimos llenando de contenido, ¿vale? Luego empezamos a trabajar, empezamos por el primero, luego por el segundo, por el tercero y así sucesivamente. Entonces, hablamos de movilidad y medio ambiente. El siguiente paso consideramos que era lógico hablar de las ventajas y desventajas de la movilidad eléctrica. Luego, obviamente, teníamos que hablar de cómo estaba el mercado de vehículos en España, de vehículos en general, introduciendo un subapartado para vehículos eléctricos y luego también, como queríamos ver qué es lo que estaba pasando con los consumidores, con las subidas de la luz, pues metimos un apartado teórico de comportamiento del consumidor. Todo esto lo pudimos hacer después de haber leído. Luego ya viene la metodología y los resultados y luego por último las conclusiones y la bibliografía y algún anexo, ¿vale? Pues este fue el primer paso que nosotros dimos, empezar a leer para construir este índice, sobre todo estos apartados, los apartados que tengo en color amarillo, porque una vez que ya los tengo, si yo ya sé cuál es el objetivo que tiene mi trabajo y los apartados teóricos que voy a tocar, pues ya es mucho más fácil comenzar y empezar a llenar el TFG de contenido. Muy bien, pues vamos a continuar con la presentación, ¿vale? Os lo he querido poner a modo de ejemplo para que veáis para qué sirven las búsquedas, ¿vale? Bueno, ¿qué hago con esta información para construir pues ese índice que os he puesto ahí? Bueno, pues obviamente tenemos que leer, pero no leer sin ton ni son. Muchas veces solo vamos a leer los títulos, o solo vamos a leer determinados párrafos, o solo vamos a leer en los índices. Tenemos que leer, pero mientras leemos tenemos que tomar notas, ¿vale? Tenemos que tomar notas. Tenemos que señalar y guardarnos aquellos documentos que pensamos que nos van a servir para nuestro trabajo y organizar esa información. Podéis crear una estructura de carpetas, por ejemplo, una para la introducción, o para el marco teórico y dentro del marco teórico una para cada uno de los apartados y dentro voy metiendo documentos que van subrayados o voy metiendo archivos en Word donde he puesto enlaces que a mí me sirven para construir esos apartados. El objetivo es el punto 4, crear nuestra propia base de datos para trabajar. Pensad, por ejemplo, que salvando la distancia esto es casi como escribir
un libro pequeñito y nadie escribe un libro desde el principio hasta el final del tirón, sino que va escribiendo capítulos. Pues vosotros tenéis que ir escribiendo los distintos capítulos, los distintos apartados de vuestro TFG, ¿vale? Y para usuarios que en el futuro queráis seguir realizando trabajos de este tipo, yo qué sé, porque vaya a hacer el año que viene un máster o porque en el futuro tenéis pensado hacer la tesis doctoral y no lo veáis como algo increíble, sino que está a vuestro alcance, os pongo aquí que valoréis la posibilidad de utilizar un gestor de referencias bibliográficas como que lo que hace es guardar todas las citas y las referencias de los documentos que vais archivando y guardando, ¿vale? Pero bueno, eso es un poquito más adelante, os daré unas pequeñas nociones, pero muy breve, ¿vale? Bueno, otro aspecto o trucos que yo suelo utilizar muchas veces cuando estoy leyendo esos trabajos, pues resulta que veo, fijaros en este gráfico de aquí, me veo un informe de la industria del videojuego y veo que hay un gráfico con unos datos que aparte que puedo querer utilizar citándolo en mi trabajo, este propio gráfico, pero me indica en fuente, me indica de dónde ha salido este gráfico y puedo visitar la página web de donde ha salido ese gráfico y a lo mejor encuentro otros interesantes que me sirven para el trabajo. O, por ejemplo, estoy leyendo un artículo científico y veo qué documento ha citado en determinado apartado. Imaginaros que habla de alguna definición. Por ejemplo, aquí he señalado que estaba hablando de una definición clínica sobre lo que es la adicción al videojuego. Y esto aparecía en un documento que es de Carbonell 2014, pero yo no sé cuál es el documento. Bueno, pues me voy a referencias, me voy a la C porque están ordenadas alfabéticamente y veo Carbonell 2014. The Internet Gaming Disorder in the DSM-5 en la revista Ediciones. Bueno, pues lo pongo en Google Scholar y ya puedo ir a consultar ese documento que a lo mejor me sirve para algún determinado apartado. ¿Algún otro pequeño consejillo más? Bueno, pues habéis visto cuando os he enseñado el índice que había 4 apartados. ¿Por qué 4 y no 5 o no 3 o no 6, etcétera? Pues porque en algún momento tenemos que parar. Hay que ir de lo general a lo específico y el índice o el primer borrador de índice lo vais a consensuar con vuestro tutor. Entonces, vuestro tutor, por muy interesante que os parezca un tema, siempre lo tenéis que acotar. ¿Acotar cómo? Pues centrándoos en vuestro objetivo y consultando con vuestro tutor, ¿vale? Con vuestro director, le podéis decir, en mi caso, Javier, voy a meter un apartado de este. Oye, pues ese puede ser muy complicado. ¿Por qué no metes este? ¿O por qué no metes un apartado de teoría? ¿O por qué párate ya aquí? No hagas muy largo el marco teórico porque te van a quedar menos, entre comillas, fuerza o ganas para cuando hagamos la parte de metodología. Entonces, en algún momento tenéis que parar, ¿vale? La información en Internet hoy en día es prácticamente ilimitada y podemos entrar, como decía una compañera mía, en un bucle autodestructivo de información que nos haga perder el tiempo. O sea, que hay que ir optimizando y creando esas estructuras y guardando esos documentos, pero sin que se nos vaya un poco la cabeza, ¿vale? Luego, ¿qué documentos tengo que buscar? Bueno, pues tengo que buscar un equilibrio entre lo que yo llamo conocimiento consolidado, es decir, teoría o trabajos que están muy asentados dentro de una temática porque han servido a mucha gente, trabajos, por ejemplo, antiguos. Imaginaros que yo quiero hablar de la comunicación, pues puedo mencionar la teoría matemática de la comunicación del 1948 y ahí tengo la referencia y decir, bueno, pues cómo funcionaba lo del emisor, receptor, todo ese tipo de historias, pues los puedo sacar de la teoría matemática. Pero tengo que buscar también qué se está haciendo sobre ese tema hoy en día y buscar referencias más actuales, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, volviendo al caso de los vehículos eléctricos. Bueno, ¿qué sentido tendría extraer información de un informe sobre vehículos eléctricos del año 2010 o del año 2015? Pues están ya un poquito obsoletos, ¿no? Entonces puedo buscar algo de información sobre cómo surgieron los vehículos eléctricos o cómo se comportaba el mercado en esos años, pero deberé buscar también y poner información sobre lo más reciente. Si tenemos un informe del año en el que estamos realizando el trabajo, de 2022 o justo del año anterior, entonces buscar un equilibrio siempre entre lo que yo llamo, ya os digo, conocimiento consolidado y lo que se está haciendo actualmente sobre ese tema. Muy bien, tengo que deciros que vuestro trabajo, una vez que empecéis a leer, una vez que construyáis el índice,
y esa estructura de carpetas es provisional y va a estar vivo. Vais a empezar de una manera y vais a ir refinándolo y vais a terminar de otra. Os recomiendo que vayáis redactando capítulos en una hoja en Word para cada capítulo o para cada apartado y que iréis cambiando cosas. Una vez que tengáis escrito un apartado, mandárselo a vuestro tutor para que os corrija los errores y os lo devuelva con esos errores. Yo le suelo poner notas. Pues aquí has citado mal, pásate por mi despacho y te enseño a citar bien, o estáis redactando de una manera regular, tenéis que leer esto 2 veces y redactarlo de otra manera, o aquí te falta esta información, en esta tabla no has puesto un título, para que los primeros apartados se vayan corrigiendo. A medida que os vayan dando los primeros apartados corregidos, es decir, vosotros los redactáis bien estructurado, como pensáis que está bien hecho, se lo mandáis a vuestro tutor manda las correcciones y vosotros vais modificándolo, ¿vale? Incluso vais modificando esa estructura de carpeta, a lo mejor decidís quitar un apartado porque no habéis encontrado información, por distintos motivos, o porque pensáis que no es relevante, o simplemente lo cambiáis de orden, porque decís, bueno, lo primero con lo que quiero empezar es mostrarle al lector cuál es la situación en el mercado español de este tema. Bueno, pues ya os he dicho, seguimos la estructura de lo general a lo específico, ¿vale? Bueno, os recuerdo, recursos que vamos a utilizar. Pues tenéis estas 2 bases de datos, donde están los mejores artículos y documentos científicos. Ojo aquí, buscar siempre en inglés, porque hay muchísima más información en inglés que en castellano, sin descartar, por supuesto, el castellano. Y como base de datos de cabecera para un TFG, utilizáis Google Académico. Ahí buscáis, por ejemplo, imaginaros que quiero hacer un trabajo sobre emprendimiento. Pues yo, o sobre autónomos, o sobre pequeñas empresas, pues podría buscar por el término entrepreneurship, que es emprendedor en inglés, ¿vale? Y buscaría en Google Académico si no tengo acceso o no sé manejar bien la Web of Science o Scopus. De todas maneras, os propongo ahora un pequeño ejercicio práctico para que empecéis a trabajar sobre vuestro TFG. Esto es real, es lo que hicimos el año pasado con unos compañeros y probablemente este año haremos algún trabajo sobre este tema. Suponed que queremos investigar sobre la transmisión de videojuegos en streaming y en la primera reunión pues ya hemos decidido que vamos a profundizar en estos objetivos. Nuestro principal objetivo es analizar las motivaciones que llevan a los usuarios a usar plataformas como por ejemplo Twitch, ¿vale? Y también queremos descubrir cómo se comportan los usuarios en ese tipo de plataformas. Muy bien, pues lo primero que tengo que hacer es buscar, saber con qué términos de búsqueda debo dirigirme a esas bases de datos o a realizar búsquedas en Google. Bueno, pues fijaros, aquí tengo los términos de búsqueda en español: videojuegos, streaming, Twitch, motivación, comportamiento. A esto le puedo añadir teoría, ¿vale? Si quiero buscar teoría. Y las palabras clave en inglés serían video game, streaming, Twitch, motivation, behavior, y luego las voy combinando y ya puedo ir realizando búsquedas en esas bases de datos, ¿vale? Si yo lo que quiero es empezar a construir ese primer índice, os propongo un ejercicio de este tipo. Encontrar, por ejemplo, 2 tesis doctorales relacionadas directamente o indirectamente con nuestro tema. Cuando digo indirectamente es que si quiero si voy a meter un apartado de comportamiento en mi TFG o quiero meter un apartado de comportamiento, pues puedo buscar alguna tesis o algún trabajo que hable solo y exclusivamente del comportamiento, para luego relacionarlo con el comportamiento en redes sociales o en Twitch, por ejemplo. Entonces, buscar 2 tesis doctorales o dos TCG o 2 TCM vinculados con vuestra temática. Mirar en Elvia, mirar en Google, mirar en los distintos recursos que he comentado anteriormente. También voy a buscar 2 informes comerciales o que hayan realizado empresas sobre el tema, ¿vale? Los buscaría en Google o en posibles asociaciones o asociaciones o empresas o consultoras vinculadas al sector o a la temática. Imaginaros que estoy trabajando sobre moda, pues informes sectoriales sobre moda. Pues depende un poco del tema que vosotros queráis trabajar o estéis trabajando. También buscaría noticias de prensa relacionadas con Twitch o con las plataformas similares, ¿vale? Y también buscaría
5, 10 artículos académicos en Google Scholar que me puedan servir, ¿vale? Pues una vez que yo ya tengo toda esa información, voy empezando mirando cuáles son los apartados que han puesto en las tesis, cuáles son los apartados que han puesto en los TFG, qué apartados incluyen los informes, y ya puedo empezar a plantear ese primer índice a modo de borrador, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco cómo podéis utilizar la Web of Science. La Web of Science junto con Scopus, ya os he dicho que son bases de datos científicas, los mejores artículos académicos se publican ahí y no penséis que son artículos muy antiguos o muy raros. Las palabras de búsqueda, utilizarlas en inglés. Desde fuera de la UPO podéis acceder a través de la web de la biblioteca, buscar bases de datos por orden alfabético, pincháis en Web of Science y si estáis desde fuera de la facultad, si estáis de dentro de la facultad, entraréis directamente en la base de datos. Si estáis desde fuera de la facultad, tendréis que dar las instituciones federadas PECID, os saldrá un desplegable, buscáis Universidad de Córdoba, metéis vuestro usuario y vuestra contraseña y entraréis en la base de datos que tiene una barra de búsqueda, ¿vale? También incluso podríais registraros y guardar búsquedas, ¿vale? Pero eso ya os digo para usuarios avanzados. Entonces buscáis, tenéis la posibilidad de ordenar los trabajos pues por los más recientes, de filtrar las búsquedas, para quedaros al final con los documentos que realmente van a ser interesantes, ¿vale? Podéis leer un pequeño resumen sobre cada uno de los artículos, en fin, un recurso muy útil, ¿vale? Yo lo suelo utilizar, me suelo guardar las búsquedas y así no tengo que realizarla nuevamente cuando sigo cuando voy a hacer otra investigación relacionada. Fijaros, ahí tengo yo búsquedas guardadas de documentos metidos en una especie de carpetas que crea para que cada uno, cuando lo necesite utilizar, tenga fácil acudir a ellos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? Usar los servicios que tiene la biblioteca, porque os puede ayudar muchísimo. Os recuerdo, podéis utilizar la biblioteca 24 horas al día, 365 días al año. Y no solo la biblioteca por internet o físicamente, sino hablar con las personas que están allí. Fijaros, ya hay biblioguías para que os ayudan a elaborar el TFG o TFM, como este pequeño seminario que estoy yo dando, para ayudaros a citar y para saber cómo se meten las referencias bibliográficas, también para utilizar estas bases de datos científicas que yo he dicho. Fijaros, tienen muchísimo contenido. Si no podéis encontrarlo, le podéis preguntar a vuestro tutor o dirigiros directamente a bibliotecas. Os lo recomiendo, de verdad, encarecidamente, sobre todo para hacer un TFG o un TFM. Bueno, ¿qué es la revisión de la literatura o el marco teórico? Esto es recordarlo. Pues esos apartados que hemos visto en el índice de teoría, esos pasos que tenéis que dar para presentar un tema, para conocer un tema, ¿vale? Revisar lo que se sabe y lo que se está haciendo actualmente para poder encauzar pues, vuestros objetivos con una metodología, ¿vale? Entonces, no me voy a parar más aquí porque lo explicamos en el primer vídeo y además lo podéis ver en ese índice que os he puesto al principio para que vierais cómo se construían esos apartados, ¿vale? Siempre vamos a ir de lo general a lo específico, buscando una estructura, vamos a buscar antecedentes del tema, fundamentos teóricos, qué variables se utilizan, en fin, cada uno lo va a construir a su manera con ayuda de vuestro tutor. Y uno de los últimos apartados en este pequeño seminario que quiero enseñaros es un poco introduciros a cómo citar, ¿vale? ¿Cómo tenéis que citar? Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que cuando citamos es para reconocer las ideas que nosotros vamos a meter en nuestro trabajo, pero que son de otros autores y no vamos a copiar literalmente su idea, pero sí lo vamos a citar y lo vamos a poner como nuestras propias palabras. Lo que normalmente se llama en el mundillo vamos a parafrasear lo que han escrito otros, ¿vale? También citamos porque queremos dar fuerza a los argumentos que utilizamos en nuestro trabajo. ¿Y por qué no decirlo? También citamos para evitar plagio y respetar los derechos de autor de aquellos investigadores o a otros alumnos como vosotros que han hecho trabajos previamente. Lo primero que tengo que deciros es establecer la diferencia entre una cita y una referencia bibliográfica. Bueno, pues las citas es
cuando nosotros queremos destacar una idea que aparece en un trabajo de unos determinados autores. Y la referencia bibliográfica, que la ponemos al final en un apartado de bibliografía, es la referencia completa de ese documento, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver con este ejemplo. Fijaros, aquí os digo, según indicaron apellido del autor y apellido del segundo autor en el año 2000, según indicaron Shane y Ben Cataramán, el emprendimiento podría llegar a convertirse en un campo de investigación independiente. Esto es lo que vamos a llamar una cita, de manera directa en este caso, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso. Entonces, esta cita irá acompañada de una referencia bibliográfica al final, ¿vale? La referencia completa sería esta que tenéis aquí, ¿vale? Que sería, fijaros, en los apellidos de los autores, el título del trabajo, la revista donde está publicado, el volumen y todo eso, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso, no me voy a saltar pasos. Entonces, utilizo esta idea que estaba en este trabajo para redactar un determinado apartado que tengo en mi trabajo, ¿vale? Y lo puedo hacer de esta forma o también lo puedo hacer de una forma que llamamos indirecta, y es que planteo una o varias ideas. Por ejemplo, el emprendimiento es un campo de investigación de suma importancia y, entre paréntesis, introduzco una o varias citas que den fuerza a esa idea que acabo de poner yo ahí. Que den fuerza porque aparecen en esos trabajos, o de esos trabajos se desprende que el emprendimiento es un campo de investigación de suma importancia. Esto es lo que llamamos una cita indirecta. Si quiero reforzar mucho más esa idea, pues pondré varias citas. Y de cada cita, siempre al final en bibliografía pongo la referencia completa, ¿vale? Y otra forma de citar es de manera literal. Cojo una definición, algo corto, 3, 4 frases, 3 o 4 palabras, y por ejemplo, sería una cita literal que la diferencia con la primera es que iría entrecomillado, es decir, lo he sacado literalmente de lo que ponía en ese trabajo. Muy bien, seguro que estáis planteando que cómo busco esas referencias bibliográficas completas. Bueno, pues imaginaros que yo he buscado emprendimiento en el Google Scholar y me han salido un montón de documentos. Aquí solo os he puesto el pantallazo de uno, ¿vale? Pero me han salido un montón de documentos. Bueno, pues si pinchamos sobre estas dos comillitas que hay aquí, de cada uno de esos documentos, me va a salir un desplegable donde la primera opción es citar en norma APA. Las normas APA es el estándar de citación que yo recomiendo, porque es el que se suele utilizar en ciencias sociales, para que todo el mundo citemos más o menos de la misma forma, ¿vale? Estoy siendo poco escrupuloso, pero esto es el proceso de aprender a citar, lo iréis aprendiendo a medida que avancéis en vuestro trabajo y con ayuda de vuestro tutor, ¿vale? Usar esta pequeña tabla para saber cómo tenéis que citar. Cuando es un autor en citas directas, pues estas dos primeras columnas sería apellido, entre paréntesis, año, ¿vale? Cuando son dos autores, apellido y el apellido del otro autor, entre paréntesis, año, y cuando son tres autores o más, los tenéis aquí, ¿vale? Los tenéis aquí, ¿vale? Siempre os pongo aquí la Y anglosajona o la nuestra para que tengáis en cuenta que o uséis una cuando son más de tres autores o la otra, ¿vale? Pero siempre usamos la misma a lo largo de todo el trabajo, ¿vale? Cuando hagáis estas búsquedas en Google Académico y cojáis fragmentos o utilicéis ideas que aparecen en estos artículos, ¿cómo puedo acceder al artículo completo? Pues bien, si tenéis al lado de los documentos que habéis encontrado este simbolito en PDF o también en HTML, quiere decir que pinchando sobre el documento vamos a poder, o sobre el enlace, vamos a poder acceder al documento completo. Y os recuerdo, dándole a las dos comillitas, podéis copiar directamente la cita en norma APA y ponerla ya en bibliografía al final del trabajo, ordenada de manera alfabéticamente. Bueno, en biblioteca tenéis ayuda para utilizar, por ejemplo, gestores bibliográficos que se encargan de, vosotros vais alimentando el gestor bibliográfico, por ejemplo, yo utilizo el Node, voy creándome carpetas, fijaros toda la estructura de carpetas, y en cada una de esas carpetas voy metiendo las citas de los documentos que yo quiero meter, y cuando yo quiero introducir una cita,
le doy a las comillitas que hay aquí, me pone la cita en el Word y directamente se lleva al final del trabajo a bibliografía el documento completo. Lo tengo que ir alimentando. Si alguien quiere aprender a utilizar algún gestor de referencia bibliográfica, que me pregunte o que pregunte en bibliografía. Hay algunos que son gratuitos. Yo utilizo el EndNote, pero hay otros que son gratuitos, como por ejemplo Mendeley o incluso a través de la facultad. Bueno, lo último que quería explicaros, para no extenderme mucho, es cómo sé que los documentos científicos que yo estoy buscando son buenos. Bueno, pues ahí os solo voy a hablar de un indicador bibliométrico y voy a volver atrás, porque seguramente buscaréis en Google Scholar el número de citas. Fijaros, este documento ha sido citado por más de 16.000 personas. Eso quiere decir que más de 16.000 personas han utilizado este trabajo para hacer otro trabajo. ¿Vale? Entonces, eso ya me da una idea de la importancia que puede tener. ¿Vale? Entonces, no es sinónimo de calidad. Bueno, en este caso sí, porque si la han citado más de 16.000 personas y este pantallazo es del año pasado, imaginaros este año seguro que va ya por casi 20.000 citas probablemente, o 18.000, no lo sé, ¿vale? Imaginaros que encontramos un documento del año 2022 y de este mismo año ya tiene 10 citas. Bueno, pues si tiene citas de una manera tan temprana, sí quiere decir que es un documento muy novedoso y que ya le está sirviendo a otros que están también publicando sobre ese tema. Bueno, pues podéis utilizar un poco, imaginaros que queréis ver los 10 artículos más recientes sobre plataformas de transmisión en streaming y que sean de más o menos calidad. Pues puedo filtrar la búsqueda por los documentos publicados que os digo yo desde 2019, ¿vale? Y los voy viendo los que tienen más citas y así tengo un poco un indicador de calidad. Bueno, no me quiero parar mucho más, os quiero dar las gracias, os quiero desear suerte para vuestros trabajos, que me tenéis a vuestra disposición para hacerme cualquier consulta con independencia de que sea o no sea vuestro tutor, porque este año yo ya no voy a coger más trabajo porque ya tengo muchísimo. Y de verdad que vais a hacer un gran trabajo y que os va a salir todo muy bien. Y aquí tenéis, creo que, un resumen de lo que necesitáis, sobre todo para empezar a caminar, ¿vale? Para que no se os eche el tiempo encima y para que tengáis éxito y le saquéis partido a vuestro trabajo fin de grado o a vuestro trabajo fin de máster. Un saludo a todos y nos vemos por la facultad.